Hola, qué gusto que nos acompañes de nuevo. El día de hoy vamos a ver ley de senos. Esta ley nos va a permitir resolver triángulos oblicuángulos. Un triángulo oblicuángulo es aquel que no tiene un ángulo de 90 grados, o sea que su ángulo puede ser mayor a 90, puede tener un ángulo mayor a 90 o bien puede tener todos sus ángulos, sus tres ángulos agudos. Esta ley nos va a estar caracterizada por dos puntos. El primero es que si tenemos un triángulo en el que conocemos dos de sus lados y un lado, dos de sus ángulos y un lado, podemos resolverlo vía esta ley. Al conocer dos de sus ángulos, por el teorema de los ángulos interiores, se puede conocer el tercero. Ahí ya llevamos un punto de ventaja. Y el inciso 2 nos dice que podemos tener un triángulo en el cual conocemos dos de sus lados y el ángulo opuesto a uno de ellos, y pueden existir 0, 1 o 2 soluciones. Entonces, este teorema, o esta ley de senos, la vamos a trabajar de la siguiente manera. Entonces, tenemos aquí un triángulo oblicuángulo, y entonces vamos a decir que este es A, B y C. Significa entonces que este ángulo A va a ser opuesto al lado A. O sea, está enfrente del lado A. El ángulo B va a estar enfrente del lado B. Y el ángulo en C está enfrente o es opuesto al lado C. Entonces, de esa forma vamos a tener que A, B y C minúsculas representan a los lados, son lados del triángulo. Entonces, para tenerlo bien en cuenta, generalmente así escriben, en minúscula A, B y C son los lados del triángulo, mientras que A mayúscula, B y C mayúscula son los ángulos internos del triángulo. Y entonces la ley de senos va a estar descrita de la siguiente forma. Vamos a tener en esta ley de senos, vamos a tener que A sobre el seno del ángulo opuesto, que quedamos que es A, el ángulo opuesto al lado A es A mayúscula, va a ser igual a B sobre el seno del ángulo opuesto. El ángulo opuesto al lado B quedamos que es el ángulo B. Entonces aquí va a ser seno de B y por último C entre el seno del ángulo opuesto y el ángulo opuesto al lado C pues es C. Entonces ahí está. Esta va a ser la famosa o es la famosa ley de senos, la cual se puede escribir así o bien la podemos escribir como seno de A sobre A es igual a seno de B, perdón, es seno, le puse sem, seno de B sobre B y seno de C sobre C, donde recuerda, las minúsculas están representando los lados y las mayúsculas representan a los ángulos. Entonces, ya aclarado este punto, vamos a ver el primer inciso, donde nos decía que dos de los ángulos, y por el teorema de los ángulos interiores, el tercero y un lado. Es lo que conocemos en este triángulo. Entonces, resolver este triángulo en donde tenemos dos ángulos y un lado. Tenemos el ángulo A, tenemos el ángulo C, son conocidos, 43 grados y 112 grados respectivamente, y conocemos el lado A. ¿Por qué sé que es el lado A? Porque está opuesto, es opuesto al ángulo A. Recuerda, el ángulo A está enfrente del lado A. El lado C está enfrente del ángulo C y el lado B está enfrente del ángulo B. Entonces vamos a resolverlo. Para obtener el ángulo B, necesito el teorema
el teorema de los ángulos interiores. Ángulos interiores. ¿Qué nos dice este teorema? Este teorema nos dice que la suma de los tres ángulos es igual a 180 grados. Es decir, el ángulo B va a ser igual a 180 grados menos 112 grados menos 43 grados. Haciendo las operaciones correspondientes, tenemos que el ángulo B mide 25 grados. Hemos encontrado entonces el ángulo en B, mide 25 grados. Ahora, para calcular el lado B y el lado C, que son los que me faltan, voy a recurrir a la ley de senos. Le invoco la ley de senos, entonces el lado A entre el seno de su ángulo opuesto, el lado B entre el seno del ángulo opuesto, el ángulo C entre el seno del ángulo opuesto. Entonces, comencemos. Vamos a calcular el valor de C. Entonces, C, lado C, según el teorema, nos dice que va a estar o va a ser dividido entre el seno de su ángulo opuesto. El ángulo opuesto al lado C es 112, entonces seno de 112 grados. Esto va a ser igual a, ya conozco en este caso A, que vale 20, el lado A entre el seno del ángulo opuesto. El ángulo opuesto es 43, entonces seno de 43 grados. ¿Qué es lo que tengo que hacer ahora? Lo que voy a hacer es un despeje. Entonces vamos a tener que C es igual a 20 por el seno de 112 grados entre el seno de 43. Entonces, después de hacer estas operaciones, las puedes hacer en tu calculadora. Al realizar esas operaciones, tenemos que C vale 27.19. Eso vale el lado C. Entonces, aquí vamos a colocarle para obtener el valor de C minúscula, ¿sale? Entonces, C minúscula vale 27.19. Ese es el valor del lado C. Vamos a colocar ese lado entonces para obtener el valor de B, o sea, del lado B. Entonces vamos a tener que B entre el seno del ángulo opuesto. El ángulo opuesto a B es 25 grados. Es igual, y puedo tomar cualquiera de los otros lados, ya sea el lado A o el lado C. Al fin ya los tengo. Ya sé que, ahora sí que ya sé que C vale 27.19, o bien tomo A, que vale 20, entre el seno del ángulo opuesto, que es 43, seno de 43 grados. De nueva cuenta hago un despeje, voy a tener que B es igual a 20 por el seno de 25 grados sobre el seno de 43 grados. Hago las operaciones correspondientes y obtengo que B vale 12.39. De esta manera ya tengo los valores que me hacían falta en este triángulo. Aquí está ya todo completo. Pude obtener por el teorema de los ángulos interiores, obtuve el ángulo en B, y por la ley de senos obtuve primero el valor del lado C y posteriormente obtuve el valor del lado B. Entonces, ángulo B vale 25 grados, el lado C mide 27.19 y lado B vale 12.39. Perfecto, entonces hasta aquí vamos bien. ¿Qué sigue ahora? Tenemos el punto número 2, dos de sus lados y el ángulo opuesto a uno de ellos. Tenemos un triángulo con esas características. Tenemos dos lados, aquí están, mira, en este ejemplo 2.3 y 9, y el ángulo opuesto a uno de ellos. Entonces, este ángulo 30 es opuesto al lado 2.3. Y nos dice aquí que pueden existir 0, 1 o 2 soluciones dependiendo las situaciones. Inciso A, si el lado opuesto al ángulo es menor que el otro lado conocido y que la altura, entonces no hay solución. Este es el ángulo
Este es el lado opuesto, es 2.3. Cumple por lo menos hasta ahorita que es menor que el otro lado, ¿no? 2.3 es menor que 9. Bastaría ver aquí, si calculamos la altura, bastaría ver si esta altura es más grande que 2.3. Si eso sucede, pues ya no hay solución. Aunque bueno, podemos obtenerlo vía el intento de resolver con la ley de senos. ¿Cómo se resuelve esto? Entonces, invocando a la ley de senos, vamos a colocar aquí el 2.3, que sería el lado B, 9 es el lado A. Entonces vamos a tener aquí que 2.3 sobre el seno del ángulo opuesto. El ángulo opuesto es 30, entonces seno de 30 grados, es igual a, por ejemplo, C, que es este lado, entre el seno del ángulo opuesto, que es seno de C. Pero, aquí tengo dos incógnitas, no conozco cuánto vale el lado C, ¿vale? Y no conozco cuánto vale el ángulo en C. Entonces, bueno, aquí no puedo usar esta igualdad. Entonces me voy a otra que sí puedo usar donde tenga una incógnita. Entonces 2.3 entre el seno del ángulo opuesto, que es 30, es igual a, que vale 9, sobre el seno de A. Ahí está. Entonces en este caso sí tengo una incógnita, solamente tengo como incógnita al ángulo A. Como habíamos quedado anteriormente, esta ley de senos puedo escribirla de otra forma. Entonces voy a escribir como seno de 30 grados. Digo, esto lo hago para que te sea más fácil hacer el despeje. Entonces seno de A sobre 9. Ahí está, fíjate bien, son los mismos valores. Sale 2.3, seno de 30, ahí está seno de 30, 2.3, 9 y seno de A, 9 y seno de A. Lo único que hice fue invertirlos, cambié posición, numerador pasa a ser denominador. Aquí está, mira, numerador pasa a ser denominador, denominador pasa a ser numerador, numerador pasa a ser denominador y denominador es numerador. Te repito, lo hago para que te sea más fácil el despeje. Entonces, para dejar solo al seno de A, pues paso multiplicando al 9. 9 por el seno de 30 grados, sobre 2.3. Y esto es igual al seno de A. Al realizar las operaciones correspondientes, se obtiene que, permíteme, hago un poco pequeño esto, ahí está. Después de hacer las operaciones correspondientes, se tiene que el seno de A es igual a 1.96. Siempre que hagas esta ley de senos, cuando tengas una situación similar en que el seno sea igual a un número mayor que 1, mayor o igual que 1, entonces en ese momento no hay solución. Como puedes ver aquí, el seno de A es igual a 1.96, es más grande que 1. Entonces no hay solución, no se puede encontrar la solución a este triángulo. Por lo tanto, pues ya estamos en el caso en el que no hay ningún tipo de solución, nada. No hay ninguna solución. Entonces no hay solución. Y repito, ¿por qué? Porque aquí nos da como igualdad el seno de A es más grande que 1. Cuando tengas el seno menor que 1, ahí sí va a haber una solución. Entonces vamos ahora al inciso B. Si el lado opuesto, ¿vale? El lado opuesto al ángulo, ¿quién es el lado opuesto al ángulo? Aquí tengo el ángulo de 28, el lado opuesto es 21. Entonces 21 es el opuesto al ángulo. Dice, si ese lado es mayor o igual que el otro lado conocido, entonces existe una solución. El otro lado conocido es 12, 21 es mayor que 12, entonces aquí sí vamos a tener una solución. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Va de nuevo la explicación. Tengo el ángulo de 28
¿vale? Y el lado opuesto es 21. Si este lado, que es opuesto al ángulo, es más grande que el otro lado, entonces hay una solución. ¿Y cómo vamos a encontrar esa solución? Perfecto, entonces vamos a localizarlo. Vamos a poner aquí para obtener B, ¿sale? Para obtener B, entonces hago la ley de senos, invoco la ley de senos B entre el seno del ángulo opuesto, ¿sale? Vamos a ver quién es A, B y C. No lo dijimos, ¿verdad? Si aquí está el ángulo B, entonces el opuesto, o sea el 12, es igual a B minúscula. Si aquí tengo en el ángulo A vale 28, entonces 21 es el lado A. Entonces con eso ya puedo tener los datos suficientes. Entonces va de nuevo, ¿sale? Entonces para obtener B, aquí me dice, para obtener B, pero ya tengo B, ¿no? El lado B ya lo tengo, entonces no voy a obtener B minúscula, sino voy a obtener el ángulo en B, ¿sale? Eso es muy, muy importante. Entonces, ¿por qué lo estoy poniendo así? Porque a veces eso es uno de los errores típicos de estudiante, confundir el lado con el ángulo. Entonces, para obtener el ángulo B, yo voy a tener 12 entre el seno de B. Es igual a, que es 21, entre el seno del ángulo opuesto, que en este caso es 28 grados. Como tengo aquí abajo el seno de B, recuerda que lo puedo reescribir como seno de B entre 12 es igual a seno de 28 grados entre 21. Recuerda que lo estoy escribiendo así de esta otra forma, quizás para que te sea un poco más sencillo lo de los despejes, ¿no? Y entonces seno de B va a ser igual a 12 por el seno de 28 grados entre 21. Haciendo los cálculos correspondientes, esas operaciones, esta multiplicación y división, me va a arrojar como resultado 0.2683. En tu calculadora, busca una tecla, si estás en el teléfono celular, busca una tecla quizás que diga INB. Esa tecla nos va a llevar a una función que se llama seno a la menos 1. Una vez que tengas seno a la menos 1, aprietas este número, el 0.2683, y eso nos va a arrojar el valor del ángulo B, que en este caso es de 15.56 grados. Listo, ya tengo entonces que B vale 15.56 grados. Con eso ya obtuve un ángulo. Y si ya tengo dos ángulos, el tercer ángulo, por el teorema, ¿sale? Entonces, para obtener el ángulo C, necesito el teorema de los ángulos interiores. ¿Qué dice el teorema de los ángulos interiores? Que la suma de los tres vale 180, entonces 180 grados menos 28 grados menos 15.56 grados, de donde el ángulo en C vale 136.44 grados. Perfecto, entonces ya obtuve el valor del ángulo C, ya tengo el valor del ángulo B. Solo me falta obtener el lado C. ¿Cómo le voy a hacer para obtener ese lado? Para obtener C, entonces lo voy a colocar aquí para obtener el valor de C minúscula, invoco a la ley de senos, entonces C entre el seno del ángulo opuesto, y acabamos de calcular cuánto vale el ángulo C, que es 136.44 grados. Es igual a, por ejemplo, 12, que es el valor de B, entre el ángulo opuesto, el seno del ángulo opuesto, que es de 15.56 grados.
haciendo un pequeño despeje, voy a obtener que C es igual a 12 por el seno de 136.44 grados entre el seno de 15.56 grados. Realizando los cálculos obtengo que C vale 30.82. Ese es el valor del lado que me hacía falta. Y entonces lo hago más pequeño para que lo puedas visualizar. Con la ley de senos obtuve el valor del ángulo B. Que aquí está, puse la ley de senos. Sale 12, o sea, un lado que sí conozco, ¿vale? Entre el seno del ángulo, que en este caso no conocía, es igual a un lado que conozco entre el seno del lado del ángulo opuesto, que en este caso es 28. Reacomodo para hacer mi despeje, entonces obtengo que seno de B es igual a 12 por seno de 28 entre 21. Al hacer la división, la multiplicación-división, obtengo 0.2683. Después en la calculadora busco seno a la menos 1 y tecleo este número y el resultado es 15.56. Ese es el valor del ángulo. Para obtener el ángulo C, lo hice primero. Para obtener el ángulo en C, me apoyé del teorema de los ángulos interiores. Recuerda que los tres valen 180, su suma. Entonces a 180 le quité los dos que ya conozco y eso me dio el valor del ángulo en C. Finalmente, para obtener el valor del lado C, hice C entre el seno del ángulo opuesto, que ya lo conocemos, lo calculamos anteriormente, y ocupé un lado entre el seno del ángulo opuesto. En este caso fue 12 entre el seno de 15.56. Desarrollé multiplicación-división y obtuve como resultado 30.82. El último caso es cuando el lado opuesto al ángulo, o sea, el lado opuesto al ángulo, en este caso aquí tenemos el ángulo, el lado opuesto es 3, es menor que el otro lado. Fíjate que 3 es más chico que 4, entonces en este caso van a existir dos soluciones. ¿Cómo lo vamos a resolver? De nueva cuenta, invocando a la ley de senos, vamos a tener que 3 entre el seno del ángulo opuesto, el ángulo opuesto al lado 3 es 23 grados, es igual a 4, que es el lado, entre el ángulo opuesto es B, o sea, seno del ángulo opuesto que es B. Reacomodo, acuérdate, reacomodamos, eso no es tan necesario, pero en algunos casos ha funcionado para que vean cómo se hace el despeje. Entonces ya reacomodamos y vamos a tener que 4 por el seno de 23 grados entre 3 es igual al seno de B. Haciendo los cálculos correspondientes tenemos que esta multiplicación-división aproximadamente vamos a tener que 0.52 es el seno de B. Seno de B, 0.52. Y buscando la operación seno a la menos 1, seno a la menos 1 de 0.52, vamos a tener que es 31.33. Entonces B vale 33 grados. 31.33 grados. Pero aquí tenemos que recurrir a algo, un pequeño resultado matemático que nos dice que el seno, ¿sale? Nos dice que el seno de B, vamos a colocar aquí, seno de B va a ser igual al seno de 180 menos B. 180 menos B. Ese es un resultado que tenemos de matemática, ¿sale? Seno de B es igual al seno de 180 menos B. Eso quiere decir que si yo tengo 31.33 grados, o sea, si a eso le saco el seno,
el seno de 31.33 grados va a ser igual al seno de 180 menos 31.33 grados. O sea, en este caso, pues debo hacer una resta a 180. A 180 le voy a restar 31.33 grados, lo cual me da 148.67 grados. Entonces, digamos que ese va a ser el otro ángulo, ¿sale? El otro ángulo que voy a tener. Entonces voy a tener dos posibilidades, que B valga 31.33 grados o que el ángulo B valga 148.67 grados. Esas son las dos posibilidades para el ángulo B. Entonces aquí vamos a poner B1 como solución al ángulo B, es la primera solución, y este B2 va a ser igual a 148.67 grados. Esa va a ser la segunda solución para este triángulo en particular. Ahora, ¿cómo lo hacemos para los lados? Para los lados, en el primer caso, ¿sale? Para el primer caso vamos a tener que para el ángulo C, vamos a tener que el ángulo C es igual a 180 menos 23 grados menos 31.33 grados, por lo que nos arroja que este ángulo, vamos a hacer la resta, entonces tenemos que 180 menos 23 menos 31.33, pues un resultado de 125.67. Teniendo en cuenta este primer caso, ¿sale? La primera solución. ¿De acuerdo? Y para el otro, o sea, aquí vamos a poner C1, o sea, el ángulo C1 vale 125.67 para C1. Y en este caso, que ya sabemos que B2 es 148.67, vamos a calcular para C2. Entonces vamos a tener que el ángulo en C2 es igual a 180, como ya sabíamos, menos 23 menos 148.67 grados. Ese va a ser el resultado para el segundo triángulo. Entonces 180 menos 23 menos 148.67 nos da como resultado 8.33 grados. Entonces ahí están dos posibles triángulos. En uno el ángulo B vale 31.33 y el ángulo C 125.67. La otra posible configuración del triángulo es que el ángulo B valga 148.67 y C vale 8.33 grados. Entonces, esas son las dos posibles soluciones para este triángulo. ¿De acuerdo? Y para encontrar el tercer lado, bueno, necesitaríamos ocupar otra vez de dos formas. Ocuparíamos estos valores para un caso y estos otros valores para el otro caso. Pero eso te lo dejo ahí, que lo hagas de tarea, que completes esta situación. Entonces espero que este video te ayude mucho. Cuídate y nos vemos muy pronto.